fuerte. Hola, 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 Maui. por fin. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, esperando. Mira mi perrita Tai. ¿Ya está en tu casa? Sí, está en mi casa. Quiero llevar un día conmigo para que me conozcáis un poquito más y enseñaros un poco parte de mi ciudad. Quiero que pasemos un día juntos maravilloso y vamos a por ello. Pues venga, vístete que no tenemos tiempo. Va. Carisma, precisión y psicología de pista podrían describir a Óscar Aguilera. Hoy nos vamos hasta Barcelona a conocerle, no solo como artista, sino también como persona. Pasamos un día con él y nos lleva a comer a su restaurante favorito. Y estiramos la piel para abajo de aquí. ¿Te gusta? Nos habla de planes futuros, cambio de dirección en su carrera y todo lo vivido hasta ahora. Tenía mi oficio, tenía algo ahorrado y empecé a darle muy duro a mi trabajo. Se me puso todo de cara. Quiero centrarme mucho más en crear mi propia música. Has sido un DJ reconocido bajo el Row en un momento dado. ¿Qué ha pasado? El Row me ha dado los momentos más bonitos de mi vida. No podíamos perdernos uno de sus bolos, así que nos vamos con él hasta Valencia. ¿Nos acompañas? Última vez que vengo aquí a Valencia a tocar. Normalmente vamos a miles de sitios cada fin de semana, pero bueno, hoy estamos por España. Lo mismo que me valgo sobre el público y para ellos. El día que el público no esté conmigo, este trabajo no tendrá ningún sentido. Te voy a llevar a una brasería y vamos a comer carne a la brasa, verduras a la brasa. Laura está allí, ya os la presentaré. A Berry ya lo tenemos aquí con nosotros, que es uno de mis mejores amigos y unas personas importantes en mi vida. Y bueno, nada, espero que te guste la comida. Bueno, Óscar, ¿y de dónde vienes tú? Pues empecé a trabajar muy joven, con 19 años, en la construcción. Estuve trabajando durante 9 años, 8 años de parquetista. Entonces siempre iba combinando en mi casa la afición por la música que he tenido, que siempre he tenido una afición muy grande. Y bueno, cuando tuve mi oficio ya, después de saber hacer el trabajo que era la construcción, pues intenté dedicarme a lo que más me gustaba. Siempre digo una cosa, que se dedica a este trabajo, su vida es eso. Entonces hace 14 años, 12 años que soy profesional y mi vida es completamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, es trabajando un poco, desarrollando mi trabajo. Pero tuviste que decir un día... Sí, hoy es un el día. Bueno, un día me planté, tenía mi oficio, tenía algo ahorrado y empecé a darle muy duro a mi trabajo. Se me puso todo de cara. Empecé con un colectivo, hace mucho en clubs como el MUC, La Cova, en miles de sitios. Empecé a ir cogiendo residencias, luego entré 5 años en Terraza, que siempre que dije en el pueblo español, siempre dije que era mi colegio. Luego tuve la gran suerte de caer en el Row, como ya sabéis, y ahí fue realmente como mi universidad. Gracias a ellos he aprendido muchísimo. ¿Quiénes son tus niños? Mis niños, bueno, le llamo mis niños a Jos Privati y Guille Placencia, que son los que hacen la música conmigo. Le llamo mis niños porque son básicamente un poco más jóvenes que yo. Y si te digo la verdad, cuando hacemos la música somos como 3 chavales gamberros y pequeños y es como más divertido que otra cosa. Pino Calchot, ¿cómo se come esto? Porque yo... A ver, Maui, mira, lo tienes que coger fuerte de aquí arriba, ¿sí? ¿Vale? Y estiramos la piel para abajo de aquí. Así. Ay, parece que no sale... ¡Ay! Ahora. Así. Y ahora lo tienes que untar en la salsa. Venga, va. La salsa es de romesco, ¿no? ¿Me has dicho tú, Laura? A ver. ¿Te gusta? Estoy muy centrado debido a que he estado muchos años enfocado solamente a pinchar y a producir con amigos. Entonces ahora quiero dedicarme yo más a la producción, me voy a apuntar a unos cursos de producción. ¿Dónde?
Bueno, me va a enseñar un gran profesional que para mí es uno de los mejores productores de este país, que es Alberto Ruiz. Quiero centrarme mucho más en crear mi propia música. Todo el mundo me conoce por mi manera de actuar y todo, pero quiero expresarme yo musicalmente. Eso es lo que ahora mismo más me preocupa de todo. Tienes un mapa, ¿no?, colgado en casa, Sí. en el que vas poniendo los sitios donde has estado o donde has pinchado. El mapa es de donde he pinchado. Sobre todo lo tengo ahí hace 4 años y me gusta mucho. Es una cosa muy divertida que tengo y cada vez que veo un país nuevo lo pongo. Es la manera de ver cómo mi trabajo se ha expandido por todos sitios. Bueno, postrecito, nos vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues os quiero llevar al Tibidabo, que es un parque de atracciones que os he comentado antes, y nada, pasemos un buen rato por ahí dando una vuelta. ¿Vamos a volver a ser niños? Bueno, por un ratito, a ver si me crece pelo o algo. ¿Y por qué me has traído aquí? Pues verás, aquí es uno de mis sitios que venía cuando yo era pequeño con mi familia. Solíamos venir un par de veces al año y bueno, tengo muy buenos recuerdos de compartir momentos con mis abuelos que ahora no están conmigo, mis padres. Y aquí veréis también un avión muy peculiar, este parque es de 1928 y bueno, cuando venía pequeño yo miraba horas y horas ese avión con muchas ganas de volar y conocer mundo y bueno, pues lo he conseguido y os quería traer aquí un poco para que vierais cuál era mi sueño de pequeño, viendo la ciudad de Barcelona tan bonita que tenemos aquí y me imaginaba volando y viajando. ¿Y lo has conseguido y en qué sitios has estado que más puedes destacar? Bueno, he estado en toda Europa, desde Noruega, Rumanía, en Latinoamérica, no sé, he hecho muchos viajes y esperemos que sigamos haciendo muchos más. ¿Qué te queda? Mi sueño, ir a Japón, Australia, Estados Unidos, ya que vamos a por ello. ¿Y Barcelona fue la ciudad que te vio nacer? Sí, Barcelona ha sido mi ciudad desde siempre. Tenemos montaña, tenemos mar, la comida es excelente, he viajado mucho y como mi ciudad me quedo con esta. ¿Tu rincón favorito de Barcelona? Mi rincón favorito este, que ¿Sí? es que sí, porque aquí parece que domines la ciudad. Un momento al estudio y te voy a enseñar las últimas producciones y vamos a preparar un poco la música para mañana para Valencia. Y vas a pinchar allí con Marc Marcenit y Christian Smith. En el Macao, con la gente de Hotel 82 y bueno, muy ilusionado porque Marc Marcenit es muy grande, uno de los mejores músicos que tenemos en España y bueno, Christian Smith, uno de mis DJs favoritos de siempre. O sea que muy bien. Fíjate, confluye todo. Bueno, sí. Entonces vamos al estudio. Vamos al estudio, pasar para casa. Señorita, por favor. Gracias, me siento como una princesa hoy. Óscar, veo que tienes por aquí un montón de cuadros, no sé si es que te gusta el arte. ¿Qué significa esto? Son, como digamos, los discos más representativos que hemos hecho y que he hecho también. Primero, segundo y último son unas ediciones de un sello holandés que es uno de mis favoritos, que es 100% Pure, que es de 2001. Y el primero es Mi perra fallecida, Wi-Fi. Y luego el tercero es un recopilatorio que hice para un sello italiano, Stefano Noferini, este verano para Ibiza. Luego el cuarto es para otro sello holandés también, que se llama Beaten. Y nada, estos son un poco los 5. El último es el Popeye, que lo tenemos ahora en el top de Techno House de Beatport, en el número 79, si no me equivoco, que estamos muy felices. Un poco el trabajo que hemos hecho con Guille Placencia y ellos privados, un poco aquí en el estudio para ver las horas que trabajamos y lo que se ha creado en mi estudio, que no es poco las horas que pasamos aquí. ¿Qué es lo que vives tú aquí? Aquí es donde paso todo el día desde por la mañana, escuchando música, las promos, cuando hacemos producción, respondiendo mails. En definitiva, hacemos todo lo que es para coger la buena música y seleccionar todo para la gente que se lo divierta y escuche algo bonito. Has sido un DJ reconocido bajo el Row.
en un momento dado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás actualmente? Ha sido como un momento delicado, ha sido un poco por ambas partes, pero bueno, yo más que nada me quiero centrar ahora en lo que es mi carrera. Quiero darle al público muchos años lo que tengo dentro. El Raw ha sido todo para mí. Solo tengo agradecimiento hacia ellos, hacia la familia Arnau. Me han dado las oportunidades más grandes, incluso tengo la piel de gallina. Y no sé, me han creado lo que soy ahora, se lo debo todo. Es más, solo tienen que llamarme y volver a trabajar con ellos esporádicamente cuando ellos crean conveniente. Amo Viladecans, amo el público, sin ese público yo no estaría donde estoy. Y yo sobre todo siempre digo lo mismo, que me valgo sobre el público y para ellos. El día que el público no esté conmigo, este trabajo no tendrá ningún sentido. Cuéntanos el momento más especial, el primero que te venga que has vivido en el Raw. Mi anécdota favorita, que es la que me lleva al corazón, es un día que estaba pinchando en la terraza del Raw y estaba poniendo una canción que salía la voz de Lola Flores. Ay, pena, penita, pena, pena. Y en ese momento Juan Arnau me cogió y me dijo: Óscar, hay una persona que quiere hablar contigo. Yo le dije: ahora no puede ser porque estoy trabajando. Y me dijo: no, por favor, es importante. Y entonces cuando me giré era Rosario Flores, como con los ojos llorando. Y luego tuve el honor de hablar con ella. Yo estaba con la piel de gallina de poder ver en sus ojos veía a Lola Flores. Y encima dentro de la electrónica. Exactamente, y es como poder tener una amistad con ella, una relación a través de la música. Esto es lo que me llena, realmente me llena la emoción y cuando veo que mi trabajo llega a alguien. Hay gente que me ha escrito que mi música le hace volar, eso es lo que a mí me da fuerza, ni el dinero, y seguimos con la piel de gallina. Es muy fuerte, sí, es verdad. Ni el dinero, ni nada, a mí la energía es la gente, el cariño que ellos me dan, y sin ellos no sería nada y abandonaría esto, porque si no, no tiene sentido tampoco. ¿Y cuál era tu sueño hace 10 años? Bueno, hacer lo que hago hoy, pero nunca pensando en la repercusión que he podido llegar a tener. He llegado a cumplir un sueño que es cerrar un Monegros con Richie Hawkins en otro escenario y ese año tener yo más gente que mi héroe en un escenario. Entonces, es decir, me acuerdo ese día perfectamente que a mi madre el día anterior le dije: hoy está el final de mi carrera o el principio de mi carrera como artista. Entonces, son sueños impensables que no te podría decir, sí, me lo he imaginado. Miles de cosas, el viajar, el conocer culturas, el conocer gente, el que te cuiden, el que te traten. No sé, yo pienso a veces que en otra parte tenía que ser italiano. Porque salir de tu propio país, tú solo, con una mano delante y otra detrás, y volver con un reconocimiento de que tengas un seguimiento, llenar discotecas con 1000 personas fuera de tu país, que veas que te quieran, eso no lo paga todo el dinero del mundo. Y hemos visto que tienes un mapa en el pasillo en el que tienes marcados todos los sitios donde has pinchado, pero hay un corazón justo encima de Tailandia. ¿Qué significa para ti Tailandia? Pues Tailandia para mí, después de estar 5 años trabajando de invierno a verano sin tener vacaciones ningunas, y llegó un momento en mi vida que era todo muy repetitivo y necesitaba un aire, y el año pasado por suerte me fui un año de vacaciones y no me faltó de nada, me trataron, descubrí la gente, cómo es en Tailandia, los tailandeses son maravillosos, la manera de vivir que tienen, la libertad, la naturaleza. Me salí un poco de lo que estaba yo acostumbrado a vivir cada semana tras semana, entonces me vino muy bien como para descubrir algo más y ver que la vida tiene más cosas. Y volviendo al tema de los fans, veo por aquí que tú también has sido fan. Tienes un libro de Laurent Garnier, que encima creo que está firmado, ¿no? Sí, él luego lo pone en inglés, que si te fijas te pone aquí, está el libro Electroshock, Electro por el sonido y Shock por la gran historia. Disfruta del camino, Laurent Garnier. Él de verdad para mí es mi genio en lo que es la música electrónica, y un día que pinché con él tuve el detalle de firmarme el libro y explicarme lo que significa el título del libro. Es, creo, a la única persona dentro del mundo de la música electrónica que le pediría un autógrafo, porque realmente para mí es un genio. Y una cosa que yo tengo muy clara siempre es agradecer a todo el mundo que me sigue, porque yo también he sido fan de gente hace muchos años cuando trabajaba en el circuito de Cataluña. Me acordé de toda la vida que estuve durante 6 horas delante de un camión lloviendo con un coche esperando a que Michael Schumacher saliera del sitio y me lo firmara, y cuando salió me dijo: espérate un momento que ahora vuelvo. Y yo pensé: ¿cuándo vas a volver si llevo 6 horas aquí?
Entonces para mí es súper importante que cualquier persona que quiera estar un momento conmigo, pedirme una foto, hablar conmigo, lo que sea, siempre me van a tener ahí para lo que necesiten. Por las redes sociales corren fotos de gente con tu tatuaje, Óscar. ¿Qué significa para ti eso? Pues es como el regalo más grande que puede reflejar mi trabajo, ¿no? Digamos, empezó todo como hace 1 año y medio con una chica que se tatuó y me envió la foto y me quedé como muy sorprendido. Que alguien se tatúe, no sé, le transmites algo muy fuerte y se tatúa tu nombre, entonces fue algo muy bonito. Hoy en día ya van como 24 personas, no sabría qué manera agradecérselo. Hay veces que he llegado a los sitios después de 3 vuelos casi llorando, sin ganas de nada, y solo ver sus caras, su energía y sus ganas de saber de mí o de oírme me han dado una fuerza inimaginable. Y Óscar, también hemos visto aquí que tienes un montón de vinilos. Supongo que todos habrá algunos que te encanten, otros que tengan una historia, pues, otros que formen parte del recuerdo más especial para ti de los que están aquí. Aunque no le encuentres ahora, pero título. Hay muchísimos, no te podría decir. El más especial, por ejemplo, un disco de conseguir comprarlo por 100 pesetas y no tener valor para mí. O sea, si me hubieras pedido 100 euros te lo hubiera pagado. Entonces cada vinilo tiene su historia y cada uno de ellos te podía sacar y decirte dónde lo he pinchado en todas las partes o discotecas donde he estado viajando. Cosa que hoy en día con la música, al ser todo digitalizado, no pasa. Bueno, familia, ya estamos llegando a Valencia. Hoy nos toca trabajar con una gente que siempre me lo paso muy bien y son muy profesionales. Son la promotora Hotel 82. La 6ª o 7ª vez que vengo aquí a Valencia a tocar. Normalmente vamos a miles de sitios cada fin de semana, pero bueno, hoy estamos por España. You from Barcelona? Yeah, from Barcelona. Yeah, I play with you, I think 2 or 3 times, or 4 times. In Mallorca, and later in Florida, 135. Okay, I see. And Row also. Es un día muy especial porque es un puente y cae así cada 5 años. Esta noche lo vamos a dar todo y el club a estas horas ya lleva abierto 5 horas y está a reventar. Chris, are you ready? Yes, I'm ready. Oiremos un poquito la música como cada fin de semana, chequeando antes de cada bolo, un poquito la idea de la música que quiero poner, las emociones que siento un poco. Como habéis visto, la fiesta está a tope, ahora está Cristian Smith pinchando, viene a la gente muy caliente y nada, con muchas ganas de empezar. ¿Cuál es el momento más intenso para ti? A ver, antes siempre estoy un poco nervioso y durante estoy en mi mundo, o sea, solo soy yo y ellos. Hoy ha sido la noche maravillosa, me lo he pasado súper bien, aquí estoy ya recogiendo todo, la energía del público ha sido muy grande, gracias por haber estado conmigo, un beso muy grande. Chao, 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 chao.